Antes de comenzar recuerda que nos puedes enviar tu historia a nuestra página de Facebook y nuestro Instagram, tu nombre aparecerá en la pantalla. Recuerda, si te gusta, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Ahora sí comenzamos. Muchos ya han de conocer la famosa serie de Disney Channel llamada Phineas y Ferb, pero nadie sabe su verdadera historia. Esta es la verdadera historia de Phineas y Ferb. El hecho se remonta a finales del siglo XX, en un desconocido pueblo llamado Yultin, Rusia, ahora un lugar en ruinas, que prácticamente ha desaparecido dentro de la nieve. En una humilde casa de aquella década vivía junto a su familia una niña llamada Candace Flynn, víctima de una infancia llena de trastornos. Cuando Candace era apenas una niña, sus padres se divorciaron, quedando al cuidado de su madre, la cual jamás le prestó la suficiente atención. Al nacer su hermano Phineas, quien padecía de hiperactividad, y luego su hermanastro Ferb, sufriente de un severo caso de retraso mental, impidiéndole, entre otras cosas, hablar, Candace desarrolló una imaginación fuera de límites. Todos los días Candace le contaba a su madre las increíbles hazañas que sus hermanos habían realizado en su ausencia. Ya aburrida de esta situación, la madre acudió a un especialista, el psiquiatra Heinz Doofenshmirtz, quien le diagnosticó a Candace una esquizofrenia severa, para lo cual le prescribió medicina de alto potencial. Como consecuencia del consumo de estos medicamentos, la situación de Candace empeoró. Se trataban de drogas psiquiátricas que tenían como fin calmar sus impulsos erráticos, pero que a su vez, como efecto colateral, la llevaron a una gran adicción, que la introdujo a probar con drogas más fuertes. Candace, cansada de que nadie creyera sus historias sobre sus hermanos, decidió escribir un diario en el que plasmó cada una de las aventuras de Phineas y Ferb, explicadas con lujo de detalles. A sus 14 años Candace Flynn ya era una consumidora activa de dietilamida de ácido lisérgico, LSD, comúnmente conocida como ácido, lo cual produjo un alto aumento en su distorsionada apreciación de la realidad. Para el año 2005, Candace Flynn es encontrada muerta en su habitación, junto con una nota de suicidio escrita en la última página de su diario. Los forenses dedujeron que Candace había muerto de una sobredosis intencional de varias drogas, presunción que comprobó la autopsia. Para finales del año 2005, la perturbada madre de Candace ofrece las historias de Candace a Disney Channel, que muestra interés en comprarlas. Y un 17 de agosto de 2007, se estrena a nivel mundial una distorsionada y mejorada versión del mundo de Candace, llamada Phineas y Ferb.